Voy ahora con el miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro, José Ramón Cosío. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, leí tu texto de la ceremonia vacía, pero antes te pregunto, ¿tú ves un riesgo de que se pueda anular una elección por el clima de inseguridad que se está viviendo en el país? Fíjate que hay una causa de nulidad abstracta de hace ya varios años. Se produjo con una elección de Yucatán y se ha mantenido en varios estados, recuerdo Yucatán, Tabasco, por ejemplo, en donde una excesiva intervención del gobierno en esos dos casos produjo que se hiciera todo un, digamos, descontrol, tiempos de radio y televisión, dineros, etcétera, y se produjo la nulidad de las elecciones. Entonces sí está prevista esta posibilidad de que se dé, porque hay que recordar que se da, digamos, la jornada electoral, se toman los resultados, se hacen las declaraciones del Instituto Nacional Electoral y posteriormente se pueden promover los recursos ante el tribunal, y al tribunal le corresponde, una vez que ha desahogado las principales impugnaciones, otorgarle la constancia al presidente de la República como una posibilidad, digámoslo así, teórica o jurídica. Sí existe esa posibilidad, Leonardo. Ya. Oye, pues por supuesto seguimos pendientes. ¿Cómo viste la presentación? La describiste de una manera muy gráfica, la presentación de las reformas constitucionales, el presidente en su palacio, al lado de su mujer y su gabinete. Fíjate que sí, parece un acto de fuerza el presidente, o de fortaleza mejor, haber presentado una reforma tan grande, con tantos artículos. Pero yo francamente, donde muchas personas, supongo, que están viendo fortaleza, yo vi una debilidad. El presidente rompió una tradición de haber ido, junto con todos sus antecesores, buenos, malos, como sea, a Querétaro, a tener un diálogo, al menos a escuchar a los integrantes de otros poderes sobre lo que le pudieran decir. Desde luego los presidentes de las dos cámaras federales, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, también estaba la posibilidad de algún gobernador, como se estilaba en otros tiempos. Pero aquí el presidente, lejos de acudir a una ceremonia donde estaban presentes todos los poderes, un ejercicio republicano, como a él le gusta decir, pues prefirió encerrarse en su palacio. Y si vimos las imágenes, pues la verdad es que son de una gran tristeza. Está él, su esposa sentada a su lado, y su gabinete, es decir, personas que él puede nombrar y remover libremente. El presidente presentó su informe inicial, la verdad me pareció a mí muy confuso, daba a veces la impresión de que ya Morelos e Hidalgo hace más de 100 años sabían lo que iba a hacer el presidente López Obrador el día que llegara a la presidencia. Tiene una forma muy peculiar de redacción de las palabras, pero más allá de ello, pues haberse presentado solo este informe y no haber acudido con el resto, digamos, de los titulares del poder público, sí me parece que denota mucho de lo que está haciendo, ¿no? Y ya entrando a las reformas, también me pareció muy grave. Nada más sobre el tema de lo privado. Dices, y creo que es muy potente la frase, las ceremonias y los ceremoniales privados no son propios de quienes están abiertos al escrutinio público. Tampoco es muy elegante estar diciendo que tu gobierno es estelar o que has logrado hazañas y proezas. Perdón, pero ese tema efectivamente creo que vale la pena. Y ya después yo inglés entiendo poco. ¿Qué es esto de an old man in a rush or in a hurry, mi querido José Ramón? Mira, lo que yo decía es esto, sí, el presidente usó palabras como momentos estelares, prácticamente una epopeya nacional la que se está construyendo con él. Otra cosa que me pareció muy grave es pensar el presidente que ha hecho él una revolución o una renovación de las conciencias. Yo creo que no le corresponde a él como presidente de la República en un sistema republicano y laico llevar a cabo o tratar de convencer a nuestras conciencias. Eso me pareció también que tiene implicaciones muy profundas. Y en cuanto a la frase, cuando terminó su informe, recordé una frase de Randolph Churchill, el padre de Winston Churchill, que dijo respecto del primer ministro William Gladstone, pues eso, que era un hombre viejo con prisa, ¿no? En la frase que tú acabas de citar en inglés. Y eso es lo que quiso decir. Me dio la impresión que el presidente sabe que se le está terminando su periodo de gobierno, que no va a tener, es imposible que tenga
dimensión histórica que él piensa comparable a Madero, al general Cárdenas, a Benito Juárez, y yo creo que entonces estas propuestas de reforma que está haciendo pues son una huida hacia adelante para efectos de, y creo que este es donde está el meollo del tema simbólico, de decir, bueno, si no me aprueban las reformas, fue por culpa de ustedes que yo y ustedes, o sea, ustedes el pueblo de México, nosotros el pueblo de México, no pudimos trascender a esa dimensión histórica, a ese destino manifiesto que nos tenía preparada la historia bajo mi liderazgo. Creo que este es simbólicamente la tapa. Qué malos vasallos para tan buen señor, diría el clásico. Oye, y pues las reformas, ya tendremos ocasión de irlas efectivamente revisando, porque son 20, ¿no? Pero la más llamativa, la del Poder Judicial, José Ramón. Fíjate que sí, yo ahí de verdad que no veo, porque la gente cree que solo es el Poder Judicial de la Federación, la elección de ministros, magistrados y jueces, pero el presidente pretende que se elijan a todos los jueces y magistrados pertenecientes a los poderes judiciales, desde luego de la Federación, pero también de las entidades federativas y la Ciudad de México. Yo hice una cuenta conforme al Censo Nacional del INEGI sobre los indicadores de justicia del 2023, y entre jueces y magistrados locales son 5,000, poco más de 5,000. Y en lo que se refiere a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, están rondando los 1,600, 1,700 personas, hay una variación ahí. Pero si sumamos esto, de verdad creemos que estas casi 6,500 personas, 7,000 personas redondeadas, van a poder ir a una elección donde el presidente y el gobernador van a proponer unos nombres, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y la Suprema Corte van a poder proponer a unos candidatos, y en los estados el gobernador y las legislaturas de los estados, para que con esas listas el mismo día de una elección nacional los candidatos se presenten. Me parece de verdad inconmensurable esto. Con un gran defecto, el presidente en su iniciativa piensa que dándoles un poco de tiempo de radio y televisión, cosa que estaría bien, pero bueno, ese es lo menor del problema, podrían estas personas comparecer y darse a conocer, como si no tuviéramos la variable de la delincuencia organizada, el apoderamiento que están haciendo los delincuentes y todos los que los acompañan, políticos, empresarios, financieros, etcétera, en estos procesos de apoderamiento del Estado, y como si esa elección fuera a ser así transparente, y simplemente porque se dice en la iniciativa que no se recibirán financiamientos públicos o privados, no va a haber financiamiento. Es decir, una elección popular me parece que corre el altísimo riesgo de terminar siendo una narcoelección o una elección de la delincuencia. Y imaginemos en un país donde pudiera acontecer eso, si quieres no en la totalidad, pero sí en una parte importante de estos procesos, una intervención de la delincuencia, pues sí, francamente me parece que es un absurdo increíblemente grande. Oye, y otro dime. Y otro que me parece también es la creación de un tribunal disciplinario. También me preocupó mucho, que no solo es para la Federación, sino también para las entidades federativas, donde unas personas electas popularmente pueden calificar las actuaciones de jueces y magistrados, que está bien si fuera así nada más, no solo que sean contrarias a la ley, insisto, que está bien, sino aquellas que sean contrarias al interés público. ¿Qué quiere decir el interés público? Esto me parece soviético, nazi, fascista, porque son conceptos muy cargados que dan posibilidades sin respaldo legal a determinar qué juez y qué magistrado está actuando en contra de ese interés público, cualquier cosa que esto sea, y a partir de ahí removerlo y sacarlo de la función. Sí. Oye, pues todo un tema, por supuesto, seguiremos de cerca. Además, yo creo que pues, no han valorado, por supuesto, no lo han pensado a fondo, lo que es la fatiga electoral, ¿no? Los ciudadanos dirán, oiga, claro, pago impuestos, tengo que atender a la burocracia, o sea, la mitad de nuestro tiempo es estar haciendo trámites, elijo, por supuesto, cumplo con mi parte, y ahora me dicen que tengo que elegir consejeros del INE, magistrados y todo lo demás, o sea, ya trabajas, todo tu día va a ser para atender al gobierno o al sistema electoral,
electoral y eso genera una fatiga que en este caso creo que no han valorado. Pero bueno, platicaremos de eso en otro momento. Sí, dime. Y nada más este último punto. Pensemos que efectivamente fuera esto, que ojalá no lo sea de verdad. Pero pensemos, tienes que elegir presidente con senadores, diputados, alcaldes, presidentes municipales, regidores, diputados locales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de cosas y además los jueces locales y los magistrados y los jueces federales, la gente, digo, si de por sí las boletas son muy complicadas, y entonces la pregunta es, ¿cómo va a saber el electorado por quién está votando? Pues por aquel que se haga presente. ¿Cómo se va a hacer presente? Pues ya lo sabemos. Y el tribunal correctivo va a ser presidido por Savonarola directamente, ¿no? Para dar tranquilidad a todos. Te mando un abrazo, doctor. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti. Gracias. Y bueno, pues salud.